Es un placer para mí estar coordinando esta actividad que viene realizando el colectivo Shocking, un colectivo que nació hace 14 años, pero bueno, hay un trabajo antes de los 14 años, pero hoy prácticamente estamos tratando de buscar pues múltiples respuestas en diferentes disciplinas con los diferentes amigos que están desarrollando diferentes temáticas dentro de esta perspectiva que tiene que ver la milpa. Y hoy estamos juntos en esta perspectiva. La temática de hoy se relaciona Shocking y el cambio climático. Tenemos a Gregorio. Gregorio seguramente nos va a platicar también de algo interesante, sobre todo el día de hoy. Y entonces, Goyo, platícanos un poco acerca de lo que significa para ti este concepto que no solamente tiene que ver con el Shocking o Cabañuelas, sino lo que tiene que ver las antiguas escrituras que hace pues un poquito más de 500 años fueron de una manera quemadas, prácticamente perseguidos aquellos que la hablan, aquellos que lo escriben. Muchos mayas murieron en este acto de fe en Maní y otros huyeron para tierras quintanarroenses. Y bueno, hablar de maya de esos 500 años ha sido de mucho sacrificio. Posicionar la lengua implica también pues muchas cosas que implica la discriminación, inclusive para renunciar al concepto que digas tener maya y decir que soy maya. Imagínense decir entonces que un profesional diga que habla maya y que practica la cultura maya. Pues de cierta manera, a lo mejor no lo dicen tan directo, pero sabemos que detrás hay mucha discriminación. Y bueno, creo que Gregorio, un joven que le ha estado pues trabajando, tal Umeyatic, esto que tiene que ver desde la antigua escritura. Gregorio, es tuyo los micrófonos, queremos escucharte. Bueno, pues muchas gracias por permitirme participar, ¿no? O sea, ya también pues poder compartir un poco de lo que es pues estos saberes, ¿no? Saberes que pues, prácticamente vienen de nuestros abuelos y pues ahorita nosotros también vamos entendiendo y comprendiendo todo esta gama de información. Entonces, pues igual, pues yo vengo con la idea, ¿no? O sea, con esta parte de hablar del Shokim, pues viéndolo más también de la visión, ¿no? Como ya lo había comentado el doctor Lizama, ya están también en parte de ello, pues ver mucho de esa información que nuestros abuelos saben, pues ha estado registrado, ¿no? En todo eso, pues no es nada más porque lo quieran decir o quieran compartir algo, nos quieran platicar algo, sino que muchos de esos saberes realmente pues estuvieron en registro, estuvo registrado como el registro que nosotros pues hacemos actualmente, ¿no? Solo que pues igual, pues ahorita pues no lo tenemos plasmado, o muchos de nosotros, o muchos de los abuelos no lo tienen plasmado en hoja, que pues el colectivo, pues sí, pues se ha estado dando la tarea pues de plasmar toda esa información, de registrarlo, y ya luego, pues poder observar pues todo ese contenido, ¿no? Entonces vemos también que desde esa perspectiva, nuestros abuelos han escrito pues muchos textos, han escrito mucha información que tiene que ver con la relación con la naturaleza y con todo lo que tiene que ver con respecto a la observación. Bueno, voy a ver si no quiere compartir. Bueno, ya está. Sí, entonces pues es en este contexto que les voy a hablar un poco de la escritura jeroglífica, pero pues ya desde la visión de la observación, sí, porque pues muchas veces pues hemos escuchado o hemos visto que nuestros abuelos sí nos están platicando, pues hay muchos cuentos que nos platican, hay pues información que nos van dando, tanto también así también nuestros papás que lo van escuchando de sus abuelos, pero pues vemos que toda esa información pues ha estado pues plasmado, ¿no? O sea, no solamente queda en simples cuentos o simples leyendas o mitos, ¿no? Como muchos pues lo han puesto o lo han escrito, ¿no? Entonces
tiene esa relación con la escritura jeroglífica. Entonces, vemos esta parte que dice, vamos a ver un poquito pues de esta cuestión bueno, de esta visión más que nada. El Atzib es, pues prácticamente el nombre con que se le conocen a las personas que, pues, están dedicados a escribir, ¿no? Entonces, todas esas personas, esos Atzibes, son personas que tenían mucho conocimiento. Pues ellos tenían esa visión o la parte de la adivinación, ese conocimiento, pues aquí, pues, aquí en la tierra. Entonces, en ese contexto, ¿no? De la CIP, vemos que, pues aquí en la pantalla, pueden ver pues a dos acibes, ¿no? A dos maestros, a dos personas que están enseñando, pues todo ese conocimiento, ¿no? Aquí están los acibos y pues los que están allá son estudiantes o están aprendiendo todo pues esta información, ¿sí? Podemos ver allá en el libro donde están escribiendo o les están dando, pues, o compartiendo esa información. Entonces, pues, vemos que, pues, todo esto, ¿no? Que ya les había dicho, de los abuelos que platican, o sea, todo eso de la parte oral, vemos que hay registro. Y entonces, ¿qué es lo que hace un ASIP? El ASIP, pues, prácticamente es el que registra, ¿no? Entonces registra todo lo que observa. Entonces, toda esa cuestión de la relación que hay con la lluvia, con la siembra del maíz, pues toda esa parte es importante, ¿no? Porque la base pues de todo este tipo pues, la escritura que tuvo pues, la lengua maya es en base al tiempo, ¿no? Al tiempo. Entonces, pues, registraban, pues, en todas esas situaciones. Entonces vemos que también en los tiempos de abundancia, pues ahí también, pues ellos lo registraban, y entonces había tiempos donde sí había una buena cosecha, o también había tiempos donde había, pues, prácticamente una sequía, no había, o sea, no produce mucho la milpa. Entonces, toda esa información ellos lo fueron registrando, lo fueron escribiendo en los códices o en el Uchbentzib, y pues ahí, pues cada vez, pues ese registro en algún momento, pues, pues ya se fue convirtiendo en funcional cada año, ¿no? Cada año, pues estuvieron, pues, registrando. Entonces, eso es parte de los glifos, ¿no? Ese es del Códice de Madrid. Entonces, esto aquí, que esta escena, pues, es la parte del registro de la información que tiene la Shunankab. Entonces, vemos toda esta parte pues, en donde está el árbol, ¿no? El árbol del conocimiento, el árbol de la vida, en donde vemos, pues, prácticamente plasmados los 4 puntos cardinales. Entonces, ahí vemos a el chamán, el akin, el nohol, y pues prácticamente vemos cómo está la parte de los puntos. Allí están los nombres de los días, y pues el hombre y la mujer como uno mismo, ¿no? La parte dual. Entonces, todos somos importantes en pues, en el contexto de pues, del pensamiento maya. Entonces, vemos los nombres, los nombres de los días, ¿no? Que pues prácticamente ahí nuestros abuelos o los escribas, los acibes, o sea, toda esa visión, pues no había ese concepto de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sino que pues igual habían 20 días, ¿no? En ese contexto, ¿no? De tiempo. Entonces vamos viendo, pues, cómo está esa
esa información. O sea, todos los nombres de los días están allá. Y, y pues, pues aquí, pues, ¿qué es lo que estamos viendo también? Ese registro que les comentaba, ¿no? De, por ejemplo, si va a haber tiempos buenos o tiempos malos, o sea, bueno, no malos, sino que pues tiempos donde van a haber dificultades, ¿no? Entonces, en esta parte vemos aquí, dice aquí, Intunjabil, ¿no? Está auguriando un año donde va a haber pues problemas, ¿no? De lluvia, ¿no? O sea, o va a haber muy poca lluvia o va a haber nada de lluvia, ¿no? Entonces, toda esa situación es necesario registrarlo, es necesario tener los tiempos para poder, pues, tomar prácticamente sus precauciones y anticiparse, ¿no? A lo que venga, ¿no? Esa es la situación. Y pues aquí estamos viendo también un registro del tiempo, o sea, de lo que son las nubes. Entonces, así cómo están las nubes, ¿no? Si es un tiempo lluvioso, un tiempo con mucho sol, o sea, todo eso es importante registrarlo porque pues le va a afectar a la milpa o le va a beneficiar, ¿no? Entonces ahí vemos también que es chac, ¿no? O sea, todos estos son los chaques, ¿no? Que están pues alertando, ¿no? Toda pues este año. Entonces aquí vemos otro augurio donde en la primera registraba sequía, en el siguiente pues está registrando abundancia, no está registrando, dice Oshwil, es el antiguo, una antigua forma para decir abundancia, ¿no? O sea que va a haber pues buena cosecha o buena siembra, ¿no? O sea, buenas lluvias, ¿no? Chac, pues prácticamente es lo que está pues prediciendo, ¿no? Está diciendo. Y pues todo eso es importante registrar las fechas. Entonces, pues vemos acá Oshwil otra vez, está allá el augurio, ¿no? De que pues va a haber una abundancia. Y pues aquí pues quién lo está diciendo, pues está Chac, ¿no? Aquí están los tres chaques que están diciendo un buen augurio, y aquí vemos otro glifo que dice Yutzil, ¿no? O sea que es pues va a haber, es una bondad, ¿no? Que están dando estos Yumtzilov o estos Chaco. Entonces ahí lo estamos viendo, Yuntzil, que es un augurio bueno. Y pues todo esto, como ya he comentado, son fechas específicas en donde sucede, y es importante hacer ese registro tal y cual como lo está haciendo el colectivo Shokin, observar y ya luego registrar. Y ya de allá, teniendo pues esos datos, ya puedes empezar a ir viendo pues qué es lo que está sucediendo y cómo te puedes anticipar pues ante los pues en este caso si hay una sequía o hay mucha lluvia, ¿no? Porque también no porque haya mucha lluvia significa que va a haber en abundancia, porque toda la lluvia que cayó, ¿no? O sea, torrenciales no hace mucho, pues vemos que no fue benéfico, ¿no? Al contrario, sí se afectó la milpa, pero todo eso es importante registrar pues todos esos eventos, ¿no? Para saber y anticiparse. Y pues también estamos viendo muchas escenas que pues igual y no sé, esto tal vez creo que esto le incomodó a Fray Diego de Landa y pues todos los que participaron en la quema de nuestros libros. Aquí estamos viendo una escena también, ese es del Códice de Dresde, y pues vemos aquí que pues hay escenas, ¿no? Como decir, así como cuestiones, escenas eróticas, ¿no? O sea, que entre los Yumtzilov, ¿no? O sea, las deidades, ¿no? Si se puede decir deidades o dioses, no sé, o sea, de esta forma. Y entonces, pues, vemos que si quitamos un poco la cuestión religiosa,
pues, y todo lo que tenga que ver con lo que es el pecado, ¿no? Vemos que toda esta escena es más bien en que tiene que ver algo con la fertilidad, ¿no? Que los dioses están fertilizando, los Yumsiles o Yumsilov están fertilizando la tierra. Y pues igual, y vemos esta situación de que pues, bueno, si se ve por la cuestión de que pues es pecado, ¿no? Entonces, estas deidades o estos Yumsilo, pues podríamos decir que pues no incurrirían en un pecado porque están casados, y aquí dice Yatán, ¿no? O sea, este glifo en estos bloques están diciendo que es su esposo, está casado con, ¿no? Entonces igual toda esta situación, pues pues tiene que ver con lo que es la cuestión de la fertilidad y fertilizar la tierra, ¿no? Como lo que se hace cuando se siembra el maíz, se deposita en la tierra y ya luego, pues como la tierra es fértil, pues igual y va emergiendo, pues ya brota la semilla ya en planta, ¿no? Es toda esta situación, esta escena que está, que está sucediendo en esta escena. Y ya vemos también lo que está marcado en rojito, es igual, ahí dice Oshwil, pues todo esta cuestión, pues sí es fertilidad, es abundancia. Entonces, pues todos estos ejemplos que pues yo estoy mostrando, lo estamos viendo de que pues aún siguen vigentes en lo que es la tradición oral, y vemos que sí, sí sigue, pero también vemos también la parte de la influencia religiosa. Entonces, muchas de esas prácticas que están en los códices pues nos fueron quitados o nos fueron mutilados, o pues lo cambiaron, ¿no? Nos cambiaron esa idea. Sin embargo, pues como jóvenes, bueno, nosotros, yo también soy parte de un grupo, pero hay otras personas que también estudian en esto de la cuestión de la escritura jeroglífica, eh, o el Uchbentzit. Pues estamos en nuestra búsqueda, ¿no? Entender pues prácticamente todo lo que está plasmado, porque hay mucha información que pues estamos ya pues en vísperas de entender, ¿no? Todo esto, ayudados de los abuelos, que pues igual también ellos son grandes libros, ¿no? Entonces, sí vemos toda esta cuestión. Entonces, pues en este sentido, estamos viendo toda esa verdad cuando los abuelos dicen que pues este año va a ser de mucha sequía por tal situación. Este año va a ser va a haber mucha abundancia por tal situación. Este año pues como que va a tener problemas, puede ser que haya lluvias, puede ser que no, o que logremos o sea, que espigue el elote, el maíz, pero pues no sabemos si lo vamos a lograr. Entonces, toda esa visión que ellos tienen es porque pues han visto, han observado, pero pues el detalle que estamos viendo es que no está registrado. Entonces, pues es parte de lo que está haciendo en el colectivo, pues ya todo esto, y el antecedente, pues es lo que estamos viendo en las cuestiones de la escritura en los códices. Entonces, un poco también en la participación que comencé a tener con la escritura fue ver pues prácticamente todo lo que está sucediendo durante el cambio de los años en el códice, y también pues en el Shoukin, ¿no? Entonces, en cada año hay un cargador pues del tiempo, o un patrono que estaría rigiendo pues todo ese tiempo. Y entonces, pues, en esa deidad, pues, o ese año, pues, es importante saber si, pues, por lo que trae, ¿no? O sea, en este caso, pues, si es un tiempo de sequía, o es un tiempo de lluvia, pues, ahí va a estar combinado, ¿no? Y entonces está allá en los escritos, y vemos cómo es que cuando en el 2017 empezó a hacer pues había mucho viento. Vemos también que en los códices
había también esa cuestión de vientos en ese tiempo. Y entonces recordamos esa parte de la ciclicidad, de que todo lo que sucedió una vez va a volver a tener, pues, o sea, va a suceder nuevamente. Entonces es cuestión nada más de entender en los tiempos, de revisar los tiempos y ver, anticiparnos más que nada, ¿no? A lo que venga. Entonces, en esta parte, pues, se está diciendo Quintum, porque pues está asociado con la sequía, es lo que dice el códice, pero esto nada más es un tiempo, no es que vaya a ser durante todo o sea, muchos años, ¿no? Pero todo esto se puede resarcir o puede ser menos siempre y cuando nosotros pues hagamos todas las prácticas como por ejemplo el chachac, ¿no? O sea, que se hace en la milpa o hacer otras ceremonias, ¿no? Que todo eso pues es para estar en comunión con los yumsilo, o sea, o tener esa armonía. Entonces, pues ahí estamos viendo toda esa información y todo lo que están haciendo, pues está ese registro. Y también en el año 2018 vemos que pues el EP, ¿no? Que eso también fue un cambio que tuvo en las cabañuelas, bueno, en las cabañuelas también y en, en los glifos, o sea, en los códices. Y en este año, bueno, o en el año que del EP, ¿no? Que estamos revisando o que revisé, pues vemos que estamos viendo que hay una asociación con lluvias, y entonces pues en un poquito aquí la información de lo que podría traer el concepto de Eb, ¿no? Como diente, filo, cuchillo, espada, hacha, pero pues también está como rocío, ¿no? Rocíos, o sea, que no es una lluvia abundante. También en el año 2017, bueno, es lo que estaba comentando, el Ujabil Ik, bueno, el año de los vientos, y pues en el 2017 también hubo esa cuestión de mucho viento durante los primeros meses, y pues vemos toda esa asociación. Y luego el año del Manik, o sea, que el año de, o es Chig o Manik, pues es venado, ¿no? Entonces, pues en esa parte, pues también tiene una carga pues fuerte, que pues igual y puede ser, bueno, que haya pues mucha sequía o mucha lluvia, entonces dependiendo, ¿no? Entonces todo esto es necesario pues observarlo y ver también tomar las precauciones. Entonces toda esta información es lo que he estado viendo y un poquito la contribución, porque pues igual y esto no es que yo lo tome así tal cual en los códices, sino que es una interpretación que también está ligado con lo que dicen pues los que bueno, los que nos dedicamos a observar el tiempo, pues a lo largo de este año, ¿no? Porque pues igual, no sé si lo han comentado, de que Shocking no es solamente observación en enero, sino es observar durante todo el año y a poder hacer esos cambios si es que lo hubiera, ¿no? Entonces es nada más ese acercamiento. Entonces aquí están los 4 cargadores del tiempo, y pues los vemos asociados también en los 4 puntos cardinales, ¿no? Pues ya esto es un poco pues de información, o sea, de historia. Entonces, todo esto, vuelvo a decir, ha estado no solamente en los códices, sino también en vasos, en platos, en dinteles, en madera, y pues en esa información que pues nuestros abuelos querían que nosotros supiéramos, querían que nosotros viéramos, y afortunadamente hay algunos todavía registros donde podemos ver toda esa información. Entonces, pues hoy precisamente, hoy es 6 Chuen, 14 Shul, es prácticamente pues el día de hoy, ¿no? Esa, la fecha que estamos a
a 23 de julio, ¿no? Estamos viendo que pues igual es todavía funcional este calendario. Esto es parte del trabajo que pues se ha realizado, donde se muestra pues un evento, ¿no? Esto es algo contemporáneo, pero pues está esa información donde dice que morimos y volvemos a nacer, ¿no? Es como el maíz, ¿no? Que se deposita en la tierra y pues es como el simbolismo de morir y ya luego renace, ¿no? O sea, hay vida, ¿no? O sea, hay que morir, o sea, primero hay que morir para tener vida, ¿no? O sea, toda esa información, pues es algo que los abuelos han dicho, han platicado. Entonces, pues ahí vemos todo esa información, bueno, que hemos trabajado, es información contemporánea, eso pues no está en los glifos, nada más es algo, una recreación, pero pues es con la información que nuestros abuelos nos han dado. Y ya con todo esto, pues igual estamos pues tratando pues, de acercar toda esta información, de apropiarnos, ¿no? Porque pues igual y pues mucha de esta información vemos que ha sido más de los, pues en cuestión de los epigrafistas, o sea, o los estudiosos o los mayistas, ¿no? Pero pues igual creo que es mejor que esté de este lado de nosotros para que nosotros lo podamos entender, para que nosotros lo podamos ver. Ay, qué bonito. Sí. Entonces, vemos todo esto que le hemos registrado. Pues ahorita pues ya lo podemos ver en los vasos, ¿no? Que nosotros estamos pues promocionando con respecto alusivo al Shokim, pues toda esa información que nosotros pues creamos, o sea, o que nosotros trabajamos, pues es información que tiene significado, ¿no? Entonces, al momento de dibujar, o sea, de escribir algo, nosotros así con glifos, le damos ese sentido, ¿no? O sea, de que pues igual no es nada más así, copiar y pegar, ¿no? O agarrar, ¿no? Por ejemplo, en algún vaso, algún glifo allá y lo reproducimos tal cual, sino tratamos de poner información que tenga que ver con, pues, que relacionado o lo que digan nuestros abuelos, o sea, toda esa cosmogonía, esa información. Entonces aquí todos estos registros, esa información del Shokin, ¿no? Pues prácticamente en este vaso, pues aquí está, digamos que un resumen de todo lo que es Shokin. Entonces, pues igual, esto es información que pues igual me permitió, pues las cabañuelas, o sea, en este caso, el colectivo Shokin, pues poder, pues, trabajar. Y pues igual y también pues estamos viendo un poquito de la promoción, digo promoción porque pues igual y con todo este trabajo que nosotros hacemos, pues en el colectivo no cuenta pues con no, o sea, con el efectivo, ¿no? O sea, no tiene recursos para estar haciendo todas esas actividades que ha hecho durante muchos años y pues trata de solventar los gastos, ¿no? Ya también, pues con un poco pues, de la venta de playeras o de los vasos, ¿no? Que nosotros pues, que tenemos. Entonces, pues es un poco toda esta información que tiene el Shokim, o sea, y las cabañuelas, bueno, las cabañuelas, y lo que yo pues podría aportar con con el registro de los códices, ¿no? Toda esa información. Entonces, pues por mi parte creo que pues es todo. No sé si hay información que se quiera, o, bueno, se quiera complementar, ya lo podríamos ver ya en las preguntas o comentarios. Gracias. Gracias, Goyo, gracias. Es una oportunidad de escuchar esta perspectiva de cómo, a cierta manera, lo interesante de ese trabajo de Gregorio es mostrarnos de todo, bueno, no solamente verlo en diferentes miradas,
en diferentes perspectivas. Vamos con Marta. Sí, mira, un poco como también acudiendo a la historia, me parece importante resaltar antes que nada que hay otras necesidades en cada comunidad, en cada región, en cada país, en cada pueblo originario, y cada quien tiene sus necesidades y sus formas de medir el tiempo o de vislumbrar el clima, sobre todo en las sociedades agrícolas, como lo planteaba el doctor. Y pues yo quisiera recordar un poco todos esos logros que se han podido descubrir del clásico, porque ellos hicieron un tipo de ciencia. Tal vez no es la ciencia occidental, pero podríamos incluso hacer un comparativo, porque hay elementos de la ciencia occidental que ahora se están usando. Pero bueno, voy a esto. En su largo andar, estos grupos mayas aprendieron la paciencia, la observación y la experimentación. Y esas cosas también las han heredado a los pueblos en sus distintas actividades. Esta ciencia que se logró en el clásico, en donde se descubrieron y se desarrollaron las matemáticas, la astronomía, la medicina, la arquitectura, fueron aplicadas en la vida real. Esa aplicación permitió que hubiera conocimiento de parte de la gente, los que se dedicaron a trabajar la tierra, los que se dedicaron a aprender a escribir, los glifos, a desarrollar la literatura, la escritura, los que se desarrollaron a aprender la medicina maya, a observar las estrellas. Todas estas personas participaron transmitiendo el conocimiento, aplicando la ciencia, conociendo las tecnologías que se vienen aplicando desde mucho tiempo atrás, y ahorita me parece importante este tema que ustedes eligieron, porque ustedes son una muestra de que este conocimiento se viene transmitiendo por miles de años y se viene aplicando muy bien. Incluso esta cuestión en los pueblos originarios se coincide mucho, porque la mayoría de los pueblos originarios están muy ligados a la tierra, ¿no? Y ellos también poseen esas habilidades. Entonces, ya aterrizando un poco hacia nuestro actuar ahora, nuestro hoy, tenemos que hay una milpa que se valora porque es un alimento básico. Todo lo que se siembra alrededor de la milpa, y como se desarrolló el grano también a través de Mesoamérica, se compartió un grano y se aprendió a mejorarlo y a sembrarlo para la alimentación y a combinarlo con otras cosas. Esto permitió que se diera un alimento básico como una fórmula mágica, como una fórmula eureka. Comemos esto y nos mantenemos bien, ¿no? Ahorita que están en cuestionamiento el consumo de carne de aves que crían en esos martirios enormes que son las granjas tipo neoliberal, donde los hacinan a todos y les dan pastillas y croquetas de comida y todas esas cosas que ya sabemos. Bueno, todo eso está en cuestionamiento, el alimento carne, leche, huevos, porque su tipo de producción es una producción en masa y es dañina en todos los sentidos, ¿no? Es un tema para platicar en otro momento. Pero hemos visto que generación tras generación las costumbres van cambiando y las costumbres culinarias también, pero esto que tenemos como la milpa es una joya, que todavía en el país es básica, porque es la alimentación básica de los campesinos, y en los pueblos mayas pues no se diga. Entonces, partiendo de esta importancia milenaria de la milpa, y que nos generó este alimento tanto material como espiritual, pues se ha convertido en la gracia divina. Yo he escuchado cómo en los pueblos le llaman la gracia divina, y hay una serie de cuentos, leyendas y conocimientos alrededor del grano de maíz eh, que lo hace sagrado, ¿no? No se puede desperdiciar, y una serie de cuestiones, hasta una hermosa leyenda por ahí de una hormiga que la obligan a entregar el grano de maíz. Bueno, es indispensable entonces al momento de que se convierte en gracia divina, pues hay que cuidarla, es indispensable también mejorarla, sobre todo cuando se migra, ¿no? Estos pueblos que vinieron de hace miles de años migrando desde el norte o tal vez desde el sur hasta encontrar lugares para poder establecerse, pues ya traían también sus semillas y las venían cuidando y las venían sembrando.
quisiera un poco meterme a la cuestión de las herramientas sociales, como yo lo veo, pues en mis contactos que he tenido con las comunidades, en algunos trabajos que he hecho, he podido observar algunas cosas que yo les llamo herramientas sociales, como por ejemplo, esto de medir el tiempo es una necesidad de las personas que se dedican al campo, porque bueno, ya quedamos que ahí se obtiene el alimento básico en todas las épocas, desde antes de que llegaran los invasores españoles, europeos, el maíz aquí ya era un alimento básico. Entonces, hay que medir el tiempo y hay que vislumbrar cómo viene el clima. Esto es algo que, como dijo bien el doctor Lizama, pues en todos los pueblos originarios que se dedican a sembrar, pues es algo, un comportamiento común, ¿no? Una necesidad común. Yo creo que ahí pues hay un lenguaje común también. Y esta necesidad de vislumbrar al clima, pues los llevó a descubrimientos. Y esos descubrimientos los llevaron a aprendizajes. Y todo eso se fue registrando a través de varios métodos. Uno de ellos fueron los códices. Los otros métodos pues han sido la tradición oral, la transmisión in situ, ¿no? Y la tradición oral, que así le llaman los antropólogos. No sé, tal vez podríamos buscar alguna otra forma de denominarla porque es muy rica, es muy educativa y todavía los abuelos en las comunidades usan de ella para enseñarles cosas a sus niños. Eh, Ahora, hay otra característica como herramienta social que pues en las comunidades mayas de casi toda la zona maya, incluyendo Chiapas y Guatemala, es la formación de especialistas. Un pueblo que siempre procuró tener especialistas y más cuando llegó a la cumbre en el clásico, aprendió a tener y a formar especialistas de sus necesidades. Y después de la colonia, con todo este avasallamiento que se nos vino encima, pues hubo mayor importancia de desarrollar a estos especialistas que se estaban haciendo, que se tenían que hacer cargo de necesidades de la comunidad, como es una partera, un huesero, un hierbatero, algún rezador, el men, ¿no? Entonces, esto se ha mantenido con el tiempo, desde tiempos muy antiguos, y nos permite que la comunidad forme a la gente. La propia comunidad, según las necesidades apremiantes que tenga, lanza al individuo a través de una serie de tácticas y métodos, algunos muy bonitos, otros un poco drásticos, y también hay una especie de mandato entre los que ya aprendieron, porque no se pueden morir si no preparan a alguien, siempre están preocupándose por observar quién de los nietos, los sobrinos o los niños se interesan por su especialidad y se las puedan heredar. Entonces aquí estas herramientas han permitido que este conocimiento se vaya transmitiendo. El uso de plantas, raíces, semillas, frutos como parte de la medicina maya se sigue practicando y también hay especialistas que lo manejan y transmiten su conocimiento. Y estos especialistas, bueno, ahí está la Casa Maya también, por ejemplo, ¿no? Que tenemos, que se ha ido perdiendo un poco porque la gente mayor, que es la que tiene esa experiencia, pues ya pues está pasando a otra etapa y a los jóvenes ya no les interesa mucho tener esta casa ecológica, sino pues buscan vivir o en la ciudad o hacer una casa de concreto, qué sé yo. Se va perdiendo un poco el conocimiento, pero todavía lo hay, todavía se ha podido documentar con personas que trabajan y saben hacer la casa maya, que es ecológica, que es ritual y tiene una serie de características que, bueno, ya el doctor Aurelio algún día lo podríamos invitar para que nos platique. Bueno, estos especialistas, yo los veo así desde mi punto de vista, surgen muy ligados a la comunidad. Hay un compromiso fraternal implícito, porque la comunidad lo escoge y lo empuja, lo presiona o lo anima para que aprenda o para que se dedique a hacer algo que se necesita en la comunidad. Y una vez que lo hizo y salió exitoso, la comunidad lo sigue apoyando y lo sigue animando para que siga haciendo ese trabajo en el cual le salió bien. Y ellos a su vez se ven comprometidos de dar una labor social y de devolver esa confianza. Todo mundo sabemos, bueno, aquí anda, aquí está Noemí que nos lo puede comprobar, que cuando a un individuo, sobre todo a un pequeño, se le brinda una confianza y un respaldo, el individuo empieza a crear, empieza a experimentar, empieza a atreverse a hacer cosas.
y eso permite que haya creatividad en las comunidades, ¿no? Entonces, esta ayuda mutua y social se conoce en muchas comunidades mayas como mano huerta y tiene varios nombres, sobre todo las comunidades oaxaqueñas, que son también comunidades muy apegadas a este tipo de tradiciones, en donde se resuelven de manera colectiva los problemas colectivos, ¿no? Generalmente, todas las cabezas que piensan y opinan y dan una aportación, pues ayudan a que el clima de la comunidad pues esté bien, ¿no? Se encuentre saludable. Bueno, y ahora quisiera hablar un poco sobre el Shopkin. Yo quisiera comentarles que conozco el proyecto desde que Bernardo empezó a trabajarlo con sus compañeros y empezó con sus locas ideas. De repente, esta cuestión de mezclar cuestiones que todos los antropólogos o muchos antropólogos le han estado cuestionando de que cómo se atreve a hacer ese tipo de mezclas, que porque las cabañuelas son de Europa. Y bueno, yo tengo aquí una serie de cuestiones con las que puedo defender esta posición, porque además ha dado resultados, ¿no? Por ejemplo, este método científico ha sido aplicado y ha sido diseñado. No por no ser occidental, no es científico. Y ahí están las predicciones de los eclipses y los solares y lunares, que a través del registro y el análisis de los datos, pues se encontraron patrones de comportamiento de los astros y se empezó a darse cuenta de una regularidad que se podía predecir. Este tipo de cosas, como les comento al principio, pasan como técnicas, no como el conocimiento tal, pero como técnicas aplicadas que los mayas saben que dan resultados. Entonces, los mayas han hecho ciencia toda la vida para resolver sus problemas. Y también han tenido métodos mayas de mucha observación y predicción. Como les decía yo al principio, hay mucha paciencia, mucha observación y es necesaria la predicción. La predicción existe en la cultura maya desde hace miles de años también, como existe ahorita la necesidad de los meteorólogos, pues de ver cómo está el clima y si se acerca algún huracán y hay que estar estudiando y analizando los datos. Es lo mismito, nada más que aquí pues se hace de manera con los métodos mayas. Pues yo saludo la decisión de atreverse de los compañeros de llevar a cabo este proyecto, a pesar de tener todo en contra, empezando por la cuestión económica, pero también con estas personas que nos rodean y que, pues, por haber cursado un curso, una carrera de antropología, de sociología o algo, creen que pueden superar un conocimiento acumulado que en la práctica ha demostrado su validez. Ahí están los pueblos mayas, vivitos y coleando. Y pues un poco para que también se reconozca que ellos hacen ciencia, nomás que pues hacen ciencia a su modo y como a ellos lo necesitan y la aplican. Entonces, para mí, la mezcla es válida si los resultados permiten una medición o una predicción o son comprobables. El método comparativo, que también es usado, se hace con predicciones y mediciones del clima. Los meteorólogos oficiales observan el cielo, observan el clima, las nubes, ven el satélite, hacen predicciones, en algunas ya tienen seguridades, pero en otras solo son predicciones, nunca son al 100% de cómo se va a comportar el clima. Y ambos métodos, el método que desarrollaron los compañeros de Shocking y el método de los observatorios oficiales, están esperando resultados y no llegan al 100%, creo yo. No conozco mucho de esto, pero los datos que he obtenido y que me han informado los compañeros, ha habido un acierto del 70% ya varios años con el método que desarrollaron ellos y para mí eso es fabuloso. Es algo que no hemos volteado a ver, es algo que las comunidades mayas están desarrollando con el tiempo, esta creatividad enorme de poder combinar cosas para sacar adelante las problemáticas. Entonces, este método Shocking, pues para mí habla muy bien porque es un instrumento creado por el Arush y el colectivo Shocking, haciéndose de varios tipos de herramientas, sabiéndolas combinar. Es un método científico porque tiene registro de datos, acumulación de datos, análisis de datos, comparación de datos y detección de patrones. Esto nos lleva siempre a hipótesis, a teorías y a predicciones. Y los compañeros hacen exactamente eso. Predicen cómo se va a comportar el tiempo de acuerdo a toda esta lectura de datos en todos los años que llevan trabajándolo y con el conocimiento acumulado
que ha venido por tradición oral, porque los campesinos saben de algunas observaciones para darse cuenta cómo está el clima, pero en una región se saben de unas cosas y en otra región se utilizan otros bioindicadores. Los compañeros tienen el acierto de haber juntado toda esa información y darse cuenta y nombrar los bioindicadores, que con eso se han ayudado siempre los campesinos para ir conociendo cómo se va a aportar el clima, indispensable. Entonces, ¿es ciencia? Para mí es una ciencia desarrollada al modo en que ellos lo necesitan, cuentan con gente especialista que tiene práctica y tiene teoría, que es todo el conocimiento que les heredaron sus abuelos, y eh, nos podemos preguntar, ¿qué buscan los mayas del Shopkin con ese instrumento? Bueno, yo veo que lo que primero que buscan es servir a los campesinos, alertando, pues, cuando va a haber sequía o cuando vienen las lluvias, incluso si van a venir vientos fuertes, son cosas que ellos tienen que tomar en cuenta para el éxito de sus cosechas. Y qué meses o qué semanas pueden aprovecharse para sus semillas de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, que es algo que pues Bernardo ha explicado muy bien en sus intervenciones. Y también hay un servicio social a las comunidades, hay un servicio comunitario general de información sobre la situación del campo, que es el alimento principal, y cómo se está desarrollando. Ahora, estos bioindicadores, que a mí me parece fabuloso el nombre que le dieron, muy bonito, me gustaría que le buscaran un bonito nombre maya también que lo caracterice. Es un aporte para mí fundamental. Para poder encontrar estos bioindicadores, el aporte fundamental es todo este paquete de conocimientos que el colectivo ha aprendido a manejar, tanto de la herencia cultural como por la práctica que han llevado. Y como es un acuerdo de ellos y yo lo respeto y me parece perfecto, no dar a conocer todo, porque luego llegan algunos vivaces investigadores que sacan la información y luego se atribuyen ellos el mérito. Yo respeto, lo único que puedo decir es que para mí es fabuloso que hayan logrado esta acumulación de información tan valiosa y que pueda ser dada a conocer en parte, porque justifica parte de ese conocimiento que es el que le está dando la calidad fuerte, ¿no? Eh, bueno, es de destacar la cualidad de poder leer la naturaleza y comunicarse con ella. Por eso las ofrendas, los rezos, los cantos, ahí se da el contacto y está acompañado con un reencuentro con los rituales y con un reencuentro con las predicciones, porque los mayas siempre han hecho eso, siempre han tratado de ver cómo viene el futuro por su forma de concebir el mundo cíclico, ¿no? Y bueno, ellos viven regidos por ciclos, ¿no? Entonces hay que respetar esa forma de ver las cosas porque es una forma diferente a la nuestra, pero es completamente operativa. Y también el reencuentro con los códices. Ahí estos dos temas de los rituales y los códices son temas para otro programa, pero también Goyito, Gregorio Jao ha hecho un excelente trabajo, casi autodidacta en la cuestión de los glifos, porque bueno, él es lingüista, pero los glifos es una iniciativa totalmente de él y de los que lo han impulsado y apoyado, y hace un trabajo excelente con los glifos, lee muy perfectamente bien, escribe muy bonito, hace una copia muy padre, entonces eso nos da mucho gusto, que hay creatividad, que hay inteligencia, que hay muchas ganas de seguir continuando hacer permanecer lo que los pueblos mayas quieren que permanezca. Y lo que no quieren que permanezca, pues ellos dirán cómo. Con eso quisiera yo terminar. Las cabañuelas provenientes de Europa son de origen campesino, en donde también se desarrollaron métodos para medir el tiempo y el clima. Entonces, ahí hay un lenguaje similar y había necesidades similares, y a mí no me parece para nada escandaloso que se tome ese método y se haya aplicado y se haya creado algo nuevo, incluso la lectura es una lectura inspirada en los códices, porque Bernardo ya nos ha comentado un poco cómo descubrió que podía vaciar los datos y poderlos leer. Entonces no me queda más que recordarles que las culturas no son estáticas, siempre están creando, son muy creativas, están vivas, cambian, desechan o mantienen lo que les conviene y para continuar siendo.
Ese sería mi comentario, Bernardo. Muchas gracias. Aquí estoy por cualquier pregunta. Gracias, Marta, gracias. Una oportunidad de escuchar a Marta. Pues aquí está en pantalla algo para nosotros de mucho interés. Este mapa es un mapa que el difunto Dondino, que no hace rato el maestro Jesús Lizama nos hablaba de él. Y entonces este mapa, cada año nosotros estamos haciendo este estudio y entonces nos reunimos, juntamos la información, sistematizamos y generalmente enero nos dedicamos a la observación y registro y en febrero lo sistematizamos y lo presentamos generalmente en diferentes lugares, ya sea Mérida, Valladolid, Peto, donde sea posible, en donde siempre buscamos la oportunidad y coincidencia de los medios de comunicación para acercarlo en lengua maya a las comunidades y por otro lado a los medios masivos de comunicación para que tengan acceso a una información que genera en ese caso el colectivo. Este trabajo ya tiene más de, para 15 años de edad trabajándolo. Y bueno, en este año en particular, déjenme presentarles este trabajo que se realizó en el mes de enero y fue presentado el 19 de febrero de este año en el Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto. Y entonces, precisamente, acá hay un logo que no hace rato Goyo lo presentó en referencia de que es un año terriblemente irregular, que tiene mucho que ver con la sequía, y en su intervención de Goyo precisamente habló de ello. Precisamente, este año, de acuerdo a los antiguos calendarios, se llama Ujabil Ashkin, es la sequía acentuada en todo el año. Y bueno, eso es lo que al final se nota a nivel de glifos, y qué es lo que al final mostró enero. Aunque esto es una aventura, porque año con año estamos presentando este resultado y estamos viendo dónde hay coincidencia y dónde no los hay. En este año podemos revisar este calendario de enero, febrero, marzo, y en donde vamos a ver, por ejemplo, precisamente esta coloración que estamos viendo acá en pantalla, precisamente una coloración medio rosada en referencia a la actividad de las arenas del Sahara, o sea, los cielos rojizos, en referencia a un movimiento inusual en ese caso, de las arenas del Sahara o de África. Y vemos que durante todo el año este movimiento de las arenas ha sido terriblemente irregular. Prácticamente lo vemos precisamente acá. Y esa que nos tocó vivir prácticamente fue en junio. Nos tocó verlo. Aquí lo ven precisamente ese movimiento. Julio, precisamente ahorita estamos hoy a 23 de julio, precisamente, pues muchas fotografías hasta ayer veíamos muy coloridas, pues tiene mucho que ver con las arenas del Sahara y muestra precisamente solamente hasta qué meses va a seguir actuando. Como lo vemos, va a actuar hasta septiembre, prácticamente a finales de septiembre no hay tanto, pero octubre nuevamente se presenta y un poco diciembre. Aquí está el movimiento de las arenas del Sahara. Y luego vemos también la cuestión de los vientos. Así, bueno, va a ser un año, como lo muestra acá, un año con mucho movimiento de vientos, este color morado que refleja los vientos. Aquí estamos en julio, precisamente está mostrando movimientos muy fuertes en términos de Yun'ik o de vientos. Pero más acá abajo también tenemos la presencia de Moson'ik en referencia a los remolinos o tipo tornados. Estos movimientos tienen mucho que ver de acuerdo a la temporada. Si es prácticamente de marzo, mayo, precisamente pequeños mozones o monzones que le llaman. Pero prácticamente después de junio, prácticamente entre mayo y junio, a partir de acá se convierte en ciclones, lo que significa que para este año es un movimiento inusual de ciclones, o sea, pero con mayor énfasis de septiembre, octubre y noviembre. Este movimiento, aunque en el caso también del movimiento que tuvo Cristóbal, prácticamente se estuvo asociado del 29 de mayo prácticamente a la primera semana de junio, es aquí donde estuvo Cristóbal. Luego vemos el color rojo en referencia a los días soleados y los amarillos en días seminublados, pero aquí lo interesante a la parte de abajo en referencia a la humedad. En este caso, esta primera coloración en referencia a los chipichipis, gotas que no alcanzan a mojar el suelo, o en su caso serenos, como le llamamos así, como una pequeña niebla, pero que también transmite humedad, pero no tanto. Y bueno, aquí vamos a encontrar el movimiento anormal de las nieblas, y vemos que de enero se interrumpió aquí las nieblas, y nuevamente en marzo se vuelve a interrumpir. Para finales de marzo, abril, nuevamente se dan ligeros chipichipis, muy ligeros. Estos chipichipis que se reflejan acá, precisamente aquí se ve apenas, por ejemplo, acá, una ligera coloración
azul muy pálido, en referencia a que habrá lluvias muy ligeras, no de chipichipes, un poquito más fuertes, pero que no alcanzan a mojar ni 2 centímetros de suelo. Y así como se observó en marzo, en abril se encontró nuevamente la primera semana y la tercera semana de abril, y en mayo nuevamente se encontró a mediados de mayo, y aquí es aquí donde se vuelve interesante. En el caso de la presencia del meteoro que llegó en ese caso fue muy inusual porque esta tormenta sale de las alturas o enfrente de las costas de Chiapas, atraviesa la península, no se ha observado en los últimos años esto, y bueno, de Amanda pasa a Cristóbal, y bueno, y precisamente en ese momento que Cristóbal estaba, bueno, Amanda estaba cruzando el territorio peninsular, adentrándose a Campeche, en ese momento había movimientos también de yuiques, o sea, de pequeños monzones, uno a las cercanías de Veracruz, el otro a la parte entre Cozumel de la península, como que de repente lo que hizo, en este caso, Amanda, para convertirse en Cristóbal, se juntó en una sola frente porque había precisamente el canal de baja presión y se junta en un fenómeno muy interesante. Cuando eso estaba sucediendo acá, precisamente, a pesar que no lo mostró el proyecto, vamos a llamar lo que observamos del Chocín de enero, cosa curiosa, precisamente a mediados de abril, aquí, en esta parte, si alcanzan a ver este movimiento de vientos, este movimiento de arena del Sahara, y luego este movimiento interesante de lo que viene siendo las neblinas, precisamente a mediados de abril, el 16 de abril, que fue mis cumpleaños, encontramos algo caótico. Por un lado, escuchamos las cigarras, pero cantando. Las cigarras que dejan de cantar y de repente empiezan también los sapitos a croar. Los sapos representan la lluvia. Era como una especie de competencia. Las lluvias en este caso los sapos por un lado y las cigarras por otro. No había presenciado este fenómeno. Fue inusual como dos bioindicadores, para algunos dicen las comunidades han alocado a los animales, ¿no? Pero bueno, independientemente a este proceso de los sapitos o de ese caso del choclín o cigarra, también cosa curiosa, exactamente después del 25 de mayo, una de las comunidades del oriente de Yucatán, me refiero a Chancón, había registros de los compañeros porque nos mandaron fotos y videos donde nos hablaban precisamente de que en este momento acá, a finales de mayo, estaba en ese momento Amanda a la altura de Chiapas, en ese momento otros bioindicadores como las golondrinas, como las chachalacas y otros animalitos del suelo. Por un lado, en este caso, lo que viene siendo las tarántulas, estaban cerrando sus casitas en referencia de intensas humedades que vienen. Por otro lado, si analizáramos precisamente a finales de abril, mediados de mayo, en todo el territorio peninsular se registró casualmente un inmenso halo solar por todo el territorio peninsular. En ese caso, fue interesante, no fue regional, sino fue peninsular. Eran en dos periodos muy fuertes la presencia de los halos solares muy intensas y que la propia gente de las redes sociales nos los compartía. Y cosa curiosa, encontramos, por ejemplo, una alta coloración de los halos solares, por ejemplo, a la altura en este caso, a la altura de Quintana Roo, me refiero a Playa del Carmen, me refiero a todo ese tramo a Carrillo Puerto, mientras que el tramo de Taxiú mostraba un halo muy bajo, mientras que la altura de Mérida mostraba nuevamente entre Mérida y el tramo de Valladolid halos muy intensos, por un lado, y simultáneamente de los halos, en este caso las calandrias, tenían también sus nidos cortos, ahora con algunas incrustaciones verdes, los nidos cortos de las calandrias en referencia de que avecina tiempos húmedos muy cercanos, pero también a la vez teníamos encima otro bioindicador que me refiero precisamente a las golondrinas. Las golondrinas siempre se asocian a la humedad y entonces resulta que en ese momento las golondrinas, unas 50 golondrinas, como que de repente se pusieron de acuerdo en Chancón y los campesinos estaban asombrados, vieron una gran cantidad de pájaros, como 50, llegaron a donde estaba el nido de la yuya y atacaron el nido de la yuya y lo despedazaron y cada golondrina se agarraba un pedazo del nido de la yuya y se lo llevaba a sus lugares donde viven. Y para eso, dentro de la perspectiva milpera, eso no es nada bueno. Se avecinan temporales muy raros.
Y entonces, esto sucedió entre el tramo del 25 al 27 de mayo. En ese momento, todos los indicadores de corto plazo y mediano plazo no solamente estaban alocados en términos de los campesinos, sino que había un intenso movimiento. Bueno, por un lado, la gráfica mostraba algo diferente, pero los indicadores de corto y mediano plazo estaban diciendo que en ese momento había un ajuste a este mapa regional. Entonces, bueno, ya vimos lo que sucedió. Cristóbal inundó prácticamente, llovió a torrenciales, inundó a todos, y hasta ahorita tenemos graves problemas. Por ejemplo, se habla de una pérdida de cerca del 50% de la apicultura, se habla también de una pérdida de todos los maíces sembrados, se habla también de una pérdida de la fruticultura como aquí o Xuscap, porque muchas de las, casualmente durante el tiempo caótico de Cristóbal, se generó precisamente a la altura de aquí, todo el tramo de aquí hasta Oxcuscap, una especie de tornado, y que prácticamente derribó árboles y tumbó frutas. Y acá en Peto, por ejemplo, muchas plantas de mango, de aguacates, prácticamente tiraron más del 70% de sus productos, lo que significó pues una pérdida terrible para los traspatios. Y bueno, lo que sucedió, bueno, esta parte que no lo registró el mapa, pero los indicadores de corto y mediano plazo lo estaban indicando, también lo reflejamos en el muro de Cabañuelas, y luego nos mostró precisamente que a pesar de que hay ligera humedad en junio, como vemos acá, como esa ligera humedad, nos muestra de que junio es errático en lluvias, julio es errático en lluvias. Para esta perspectiva, las lluvias se van a presentar prácticamente en agosto, lluvias más o menos muy intensas, alcanzan a ver lluvias muy intensas. Y bueno, y septiembre vemos también lluvias que se van dando prácticamente en las 3 semanas de septiembre, pero octubre se observa como un mes de mucha lluvia, noviembre como la primera semana y diciembre como la primera semana. Algo curioso lo que se sucedió en el territorio, a pesar que estamos viendo un movimiento de Chad, o el movimiento de las lluvias, encontramos algo curioso. Por ejemplo, vemos de repente las proyecciones de la gente que está hablando de climatología, donde dice fuertes lluvias para Yucatán, para el sur. De repente vemos en Quintana Roo cómo se levantan las nubes, pasa en Yucatán y no cae la lluvia, o cae en algunos pueblos, pero no es parejo. Y entonces lo que hemos observado, por ejemplo, en tierra, solamente de Quintana Roo, por ejemplo, Felipe Carrillo Puerto, hasta, por ejemplo, hasta la altura de José María Morelos, el municipio de José María Morelos, conste, las lluvias se estacionaron a la altura del municipio de Peto hasta José María Morelos. De allí, de José María Morelos, Foliuc, hasta el tramo de Felipe Carrillo Puerto, las milpas están en caos, en términos de que tienen gusanos y están prácticamente moribundos. Esta información hasta la semana pasada. Y bueno, eso es allí. En Peto, independientemente de algunas localidades del municipio, porque es un municipio muy grande, hay lluvias más o menos, pero hay partes del municipio de Peto que no está cayendo las lluvias. Lo que significó es que los registros de las lluvias, por ejemplo, para Quintana Roo, en el tramo de Felipe Carrillo Puerto, las últimas lluvias fue precisamente de lo que sucedió con la entrada del ciclón. O sea, en este caso, dijimos ciclón, pero su nombre es la tormenta tropical Cristóbal. Prácticamente se dio acá la primera semana de junio. Prácticamente si cayó algunas gotas todo este mes, bien, pero en realidad hasta la semana de la pasada, Quintana Roo tenía graves problemas en el tramo de Carrillo Puerto. Los maíces están en pésima situación. Y entonces, bueno, esto que observó, precisamente hasta esta semana, esto lo alcanzan a ver, entonces esta sequía, que de cierta manera se registró, no una sequía intensa como está predicho, se convirtió en sequía moderada, porque bueno, en algunos territorios no cayó la lluvia, apenas se está corrigiendo con las lluvias que está cayendo de anoche. Se espera que en las próximas horas pudiera corregirse porque está encima o próximo a llegar, pues prácticamente ya un movimiento muy interesante en cuanto al tema de los ciclones, ¿no? Entonces aquí, si nos damos cuenta, si se puede ver entonces de que la posibilidad que llegue a las alturas de la península de Yucatán, este movimiento de humedad que se está observando, que está a la altura de las Guyanas, a la altura de la entrada del Gran Caribe, para entrar a las Antillas, que la estamos observando, es claro de que en los próximos 4 días tenemos un movimiento interesante. Si es en 4 días, entonces hoy es el día 23, la lanzamos para 4 días,
estamos hablando 24, 25, 26, 27, a la altura del día 28 de julio, aquí, prácticamente tendremos un movimiento inusual lluvioso. De todas maneras, se acerca al pronóstico de agosto, que es un movimiento muy fuerte en cuanto a lluvias. Vamos a ver qué va a pasar. Esto, hasta cierta manera, es lo que estamos observando. Lo cierto, quienes adelantaron sus siembras, precisamente para estos tiempos, pensando de que iba a lograr algo, en realidad no logró gran cosa. Porque, bueno, se inundaron o están llenos de gusanos. Por lo pronto, otro de los bioindicadores, como el Javín, mostró precisamente eso, de que las milpas se van a cultivar de forma tardía, porque este bioindicador muestra flores secas con hojas. Para el campesino sabe que el Javín tiene que secarse estas flores sin hojas. Cuando hay hojas significa que las milpas se van a atrasar. Esta floración corresponde al mes de abril en la región sur de Yucatán. Otra cosa, el adelanto de que si tiene que presentar solo flor sin hojas. En este caso, la combinación se dio, lo que significa el atraso de esta siembra. Y bueno, pues este proyecto ha sido presentado ante jóvenes de Quintana Roo, y bueno, y también a través de los foros con la intención de presentarlo a nuestra comunidad. Y bueno, y cierta forma, esta es la información que tenemos. Y bueno, continuamos ahora entonces con esta parte. Bueno, sí, yo quisiera comentar algo acerca de lo que comentaba el doctor Lizama. Efectivamente, él está retratando una realidad, pero también hay otra realidad que tenemos en la península, porque todavía un 50 o tal vez más del 50% de los ejidatarios mantienen la propiedad de la tierra, y eso es importante. Ahora, en los tiempos en los que estamos viviendo de la pandemia, nos ha llevado a reflexionar si el modo de vida que llevamos, el sistema económico que nos mete en esa dinámica consumista y de ir a vivir a las ciudades y de querer todos tener, como decía el Fox, su casa, su coche y su trabajo, pues es algo que ya vemos que es irreal. No, las ciudades, desde mi punto de vista, nos están llevando este sistema productivo y este acumular a la gente en las ciudades nos está llevando a muchas problemáticas. Además, nosotros seguimos consumiendo frutas, verduras, hortalizas y no se las vamos a dejar al capital neoliberal, ni las semillas tampoco. Nosotros estamos en medio de una lucha por el territorio, y el territorio significa todo el ámbito en el que se han desarrollado los pueblos mayas por miles de años. Nuestra apuesta es hacer dar información suficiente para que los jóvenes mayas busquen sus alternativas. Y una de las alternativas es regresar al campo. La importancia de la milpa lleva miles de años probando su efectividad en la alimentación. Pero además, alrededor de estas actividades se ha dado una filosofía maya, un conocimiento profundo que no nada más sirve para la milpa, también sirve para la vida cotidiana. Y eso lo podemos ver en todos los cuentos, leyendas y escritos recopilados a través del tiempo por muchos antropólogos, historiadores, sociólogos y demás, que han estado al pendiente de esta cultura. Y cuando uno incursiona en las comunidades y hablas de la vida cotidiana, estos conocimientos salen a la luz y sirven para la vida cotidiana de los mayas. Entonces, yo creo que los derechos de los pueblos a la libre autodeterminación y a su autonomía son una respuesta que tenemos que dar ante esta pandemia, ante esta globalización que nos ha impuesto un modelo económico que toma los recursos y no le devuelve nada a la tierra. En cambio, la milpa maya, mencionada por especialistas, puede ser la salvación de la humanidad. ¿Por qué lo digo? Porque ha probado su efectividad en cuanto a la alimentación, pero también nos ha llevado a conocer la profundidad y la sencillez de la filosofía maya. Algunos lo toman como creencias religiosas, otros lo toman como experiencia de los campesinos. Para nosotros es una filosofía que se ha venido alimentando a través del tiempo y que tiene muchísimo que aportar. Así como no desechamos la filosofía de Confucio o las filosofías europeas que también nos han aportado cuestiones importantes a reflexionar en la humanidad, nosotros reivindicamos la filosofía sencilla y profunda
con unas raíces milenarias de los pueblos mayas. A mí me consta que esa filosofía la aplican en su vida cotidiana, en su vida personal, en su relación con sus familiares. ¿Por qué defendemos el territorio? Porque el territorio es parte de la vida de los pueblos mayas. No es posible que dejemos que se pierda, que no hagamos nada, que no luchemos porque la gente pueda tener oportunidad de resarcir su milpa, de resarcir sus costumbres que a ellos les consideren, las consideren primordiales, y como cualquier otro pueblo en la tierra. Y este territorio ha sido ocupado por ellos en lo físico, en lo espiritual. Yo insisto en que la defensa del territorio ahora va a tener que ser así, de manera regional y de manera local. Tenemos que ir reconstruyendo nuestras vidas, preguntándonos si este ritmo de vida al que nos ha llevado la globalización neoliberal es lo que queremos, y defendiendo el territorio de un embate que está viniendo por todos lados con transnacionales. Vienen por los recursos, vienen por los atractivos turísticos, vienen por los monumentos mayas y vienen a explotar la mano de obra maya. Eso lo hemos visto ya en la Riviera y ya vimos qué desastre. Los mayas han perdido casi toda su tierra. Los pueblos herederos de los rebeldes, de las guerras, de esta guerra que duró tantos años, han perdido conocimiento y han perdido tierra y están en una situación desventajosa. Entonces nosotros sí le apostamos a regresar, no le tenemos miedo a esa palabra, regresar y recuperar lo que nos parece o lo que les parece a los pueblos que es importante para su subsistencia. Y ellos ya después de cubiertas ciertas necesidades, pues ya con la barriga llena uno piensa y puede uno decidir qué es lo que quiere uno para el futuro. Y este es un momento liminal, este es un momento de toma de decisiones, este es un momento de llegar a cooperar con lo que uno sepa, con lo que uno tenga, para que estos pueblos no fenezcan, porque el embate contra ellos es, ya lo dijo Fonatur, es un etnocidio. Quieren etnodesarrollar pueblos que han demostrado su capacidad literariamente, artísticamente, históricamente, en la agricultura, en todos los campos del conocimiento donde los mayas han podido demostrar su talento, lo han hecho. Y yo creo que es momento de darles esa oportunidad. Bueno, ¿hasta dónde está el tema? Cierta manera, si estamos hablando de un calendario, que de cierta manera se va ajustando, un calendario general a un calendario temporal, también déjenme comentarles, porque el tema, el cambio climático, recordemos que precisamente hace alrededor, bueno, coincidentemente, en 1932, más o menos para ese tiempo, si recordamos bien, todavía México estaba en un periodo transitivo, porque si bien la Revolución Social Mexicana fue en 1910, recordemos este proceso caótico y de puros asesinatos de caudillos, hasta poder México estabilizarse más o menos allá por 1929, ya por el 31-32, la península de Yucatán afrontó precisamente la llegada de las langostas. Y no solamente langostas, durante el tramo del 1932 a 1938, ese trabajo que realizamos en el territorio, ya que estuve colaborando para el Instituto Nacional Indigenista hace alrededor de 20 años, tuve la oportunidad de sistematizar la información en todo el tramo de Yaxcabá, la parte de Tizimín, la altura de Peto, por Carrillo Puerto, por la coincidencia de la península de este fenómeno de la langosta, pero también simultáneamente con la lluvia ácida. Pero también aparte de la lluvia ácida, en referencia al sabajá, como le llaman, el problema de la langosta es que al mezclarse con lo de la lluvia ácida durante este tiempo, dejó sin comer a gran parte de la población maya de la península. Fue uno de los años muy caóticos y que mucha gente murió. Y precisamente se habla que en esos momentos en que la gente se murió de hambre, en términos de mucha gente se murió, porque hubo momentos en que la gente recurrió al ramón, a los frutos del ramón, cocerlo como si fuese masa, mezclarlo con un poco de maíz, y bueno, hay toda una experiencia de los abuelos, o del plátano, o sea, o de los macales, de los chimes. La milpa de alguna manera respondió, pero la otra milpa, que no es la cultivada, sino la manejada, entre comillas, o manejada, porque es un manejo que le hacen al monte,
donde están las abejas, la gente recurrió a la cosecha de la miel en esos lugares, o sea, porque no había el maíz. Entonces, en ese tiempo tan duro, en los años 30, la década de los 30, recordemos que México en general se estaba cimentando como un país, creando sus instituciones, pero no olvidemos que en 1950 la Revolución Verde, precisamente Chapingo, la universidad donde yo estudié, prácticamente abandera, refuerza toda esa política que tiene que ver con el uso de fertilizantes, plaguicidas. Para ese entonces, la resistencia del pueblo maya estaba tan claro porque la mirada es el monte, es la milpa. Pero bueno, coincidentemente, la llegada de este proceso de un plan político en el tema agrícola, también estaba encima otra cosa interesante, el Plan Nacional del Desmonte. O sea, acabar los grandes montes. Y acabar los grandes montes implicaba una merma en el trabajo de la apicultura. Recordemos que la milpa está asociada con la abeja. Entonces, aquí es el acabose del territorio prácticamente de los años 60, 70, y recordemos que de ahí a los años 80 la gran crisis que viene del campo mexicano, porque las instituciones que están alrededor, desde CONASUPO, el propio Instituto Indigenista, INI, y todos los demás, prácticamente se quedaron pues tan cortos ante las necesidades de la población, y de allá prácticamente vino el gran detalle de lo que es la migración, no solamente la migración a los pueblos turísticos de Cancún, de Playa, de Mérida, sino que la migración internacional con Estados Unidos, en donde, por ejemplo, en los años 70 se inicia la primera migración de Peto rumbo a Estados Unidos de la parte urbana, o sea, mayas urbanos de Peto van a Estados Unidos. Pero en los años 80, mayas de las comunidades del sur prácticamente van a Estados Unidos. Esta migración que se fue dando en estos pueblos turísticos, al final de cuentas, lo que no hace rato el doctor Izama nos hablaba, de que, bueno, los jóvenes no están en esta parte estratégica de la transmisión. Pero aquí obedece un plan, es clarísimo el plan, los planes nacionales de desarrollo de los años 50, que fue acercándose. Por otro lado, independientemente de esos planes sexenales, pero hay detrás planes internacionales que al final de cuentas es desaparecer el concepto de la milpa en la mirada de la gente y dejar en grave crisis al campo, y el TLC que entró precisamente con Salinas de Gortari, y luego vemos todo lo que ha sucedido en los últimos años. Prácticamente este plan que se orquestó de los años 50 con la Revolución Verde todavía sigue cristalizando, todavía, y Yucatán, la península, llega tardío al movimiento de la Revolución Verde. Si en el plano nacional fue en los años 50, prácticamente estamos hablando de los años 90, está llegando esta política que tiene que ver con la Revolución Verde en Santún, en la zona aledaña a Mérida, inclusive en el sur de Yucatán. Ahorita precisamente acá hay un problema muy serio, el uso de los herbicidas o en sí de los plaguicidas en el campo, en donde se asocia desarrollo con plaguicidas, en donde no se está observando o no se tiene muy claro en cuenta la participación de las abejas. Y luego, todo esto que acabo de decir, precisamente el acabar los grandes montes de los años 60, la migración que se dio en esos años, precisamente quedó clarísimo, porque en el año 76 en Estados Unidos, o sea, sabemos muy perfectamente lo que pasó con la devaluación del peso mexicano. Precisamente en el año 76, la gran devaluación, precisamente para ese tiempo, simultáneamente se acentuó la crisis y también llegaron enfermedades exóticas como el de Riengue, que acabó precisamente la ganadería yucateca en los años 76-77, pues prácticamente el solar y la milpa fueron masazos que le llegó, pero independientemente de esos grandes masazos en los planes estratégicos internacionales y tal vez nacionales, a nivel microregional, la cultura maya mantuvo el timón, independientemente hizo falta más la cercanía de sus hijos, y mantuvo hasta la fecha el timón del conocimiento, el timón de la milpa, y que en este momento el COVID vino y descobijó de que el turismo no es el pilar número uno, sino que hay que pensar una estrategia que el turismo no sea el pilar, podría ser complementario, pero tiene que readecuarse ante las condiciones depredadores actuales. Por otro lado, también deja al descubierto a un país que no tiene planes de desarrollo, que implica la transferencia de conocimiento de sus 68 pueblos, pero también por otro lado, también queda muy claro y manifiesto de que, bueno,
a pesar de que los planes de desarrollo no están para apoyar los 68 pueblos, la resistencia de los 68 pueblos en las altas montañas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y todo ese tramo de Veracruz, o inclusive llegar a la península de Yucatán, queda claro que la gente que practica la agricultura tradicional se mantuvo en resistencia. De tal manera que hasta hoy en día tenemos semillas nativas, tenemos conocimientos, y bueno, es acá entonces, si la pregunta que nos hicieron hace un rato, ¿dónde entonces la milpa se adaptó? Claro que se adaptó. Si estoy hablando de 1960, lo que sucedió con el Plan Nacional de Desmonte, y luego los ajustes que tuvo en los planes nacionales, lógico, en el clima repercutió. Hace más de 40 años que precisamente las lluvias que caían a mediados de abril, porque las milpas eran en abril, no como hoy sucede. Ya tenemos más o menos como 14 a 15 años que las lluvias no están llegando en el mes de abril, están llegando de más o menos después de junio, lo que significa que la humedad se tuvo que atrasar. Las humedades de la milpa no están llegando en abril, se está llegando prácticamente a finales de junio, inclusive en julio o agosto. Estos 2 meses en promedio de que no hay humedad, eso ha hecho una selección de las semillas, resistencia de las semillas a plagas, resistencia de las semillas para cuestiones de humedad, inclusive resistencia de las semillas en términos del manejo que tiene que ver con los tipos de suelo. Me refiero a la parte de nutrición. Como Nalshoy, por ejemplo, el maíz que Don Dino estuvo detrás abanderándolo, es un maíz que se cultiva en suelos muy pobres, no en suelos chacbenes, no en suelos mecanizados, en suelos muy pobres de la península de Yucatán. Entonces, las semillas nativas, si analizamos esta parte histórica, muestra entonces esa resistencia de un proceso que no solamente está en la milpa, está en el solar. Juntos, las familias que no solamente hablan la lengua maya, practican los conocimientos, una resistencia que se ha dado hasta la fecha, y ahora con el azote del COVID tenemos un peligro muy serio. Muchos abuelos se están muriendo, pero acá viene la importancia entonces de los jóvenes. Tienen que empoderarse del conocimiento, tienen que regresar al territorio, tienen que volver a entender el idioma del territorio y acercarse al conocimiento para poder sobrevivir. Mentira que está muy claro de que vamos a regresar en un mes al turismo. O sea, el turismo ha sido fuertemente golpeado a nivel mundial. Van a llegar algunos, pero pues el problema del virus está encima, independientemente a lo que ya sabemos de acá para allá. Pero lo cierto es que está fuerte golpeado el sector. Para levantarse este dinosaurio tiene que pasar varios años. Y la gente que está titulándose en este momento tiene que replantear su mirada. No están equivocados en la carrera. La carrera lo tienen chingón. Lo que hay que hacer es hacer un ajuste, como lo que sucede con el mapa de las cabañuelas, en el mapa de la vida. El shocking me refiero. Hagan el ajuste, complementenla con lo que tienen de riqueza en el territorio y por lo menos acercarnos a los alimentos, acercarnos a la papa. Y los que son gastrónomos, hagan de lo que tengamos en nuestras patias de las milpas, no solamente una gastronomía que nos permita comer, sino nos planteen también, aquellos que estudian sociología, entender el proceso conceptual de una filosofía de un pueblo que tiene la alta capacidad de adaptarse ante estas pandemias como esta. Entonces eso es lo que puedo comentar. Madre, ya robé los micrófonos de los amigos, pero bueno, ya me enamoré de tanto de hablar de este proceso histórico para poder hablar de estos cambios que tienen que ver con la cuestión climática. Y entonces la resistencia a las semillas, ahí está. El conocimiento, ahí está. Entonces, no está acabada la milpa, no está acabada los conocimientos, y creo que estamos en un momento de grandes interrogantes, es necesario, y bueno, eso es lo que yo puedo señalar ante las preguntas que los compañeros han hecho. Solamente me resta invitarlos para la próxima semana. Tenemos nuevas sorpresas, nuevos detalles de lo que implica este foro. Este foro no termina hasta el 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz. Va a tener detalles este foro, va a una discusión. Ahorita vamos yendo románticamente, que el shocking, que si esto, que si lo otro. Pero cuando entremos en la parte genética, las cosas se van a estar complicando. Y aquí está la invitación, valorar el conocimiento local. Muchas gracias en nombre del gran equipo que me acompaña, Lorenzo, Gregorio, y todos nuestros buenos amigos que están, todos los que estuvieron en el foro. Muchas gracias y hasta la próxima.
pa que es tu lápiz y no